la ciencia estudiaba solo lo que podía reducir en la materia y olvidó los pensamientos y olvidó las emociones porque no podían medirlas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. El doctor Mario Martínez es psicólogo clínico, investigador en psiconeuroinmunología cultural y creador de la teoría de la biocognición, un enfoque que explora cómo las creencias culturales y los arquetipos afectan nuestra biología y nuestra salud. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado en comunidades longevas alrededor del mundo para comprender los factores psicológicos y sociales que contribuyen al bienestar y la longevidad. En este episodio nos embarcamos en un viaje profundo por las intersecciones entre ciencia, filosofía y cultura, explorando cómo nuestra biología está íntimamente ligada a las narrativas que nos contamos. A partir de sus experiencias artísticas y de una infancia marcada por la curiosidad, Mario aprendió a desafiar los reduccionismos newtonianos y el dualismo cartesiano para proponer la biocognición, una ciencia que es también una forma de vida. Con esta visión, Mario nos invita a cuestionar viejas ideas y a crear nuevos lenguajes que permitan entender la relación entre mente, cuerpo y cultura. Hablamos del tiempo como una experiencia subjetiva que puede expandirse con la curiosidad y del perdón como un acto que libera al cuerpo al reinterpretar nuestras heridas. Mario nos recuerda que los verdaderos expertos en longevidad son los longevos y nos invita a practicar una filosofía más aplicada y una ciencia más corporeizada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Mario Martínez. Mario, gracias por estar aquí. Placer. Estoy muy feliz de platicar contigo y quiero empezar preguntándote sobre tus dibujos. Estuve explorando tu blog y veo que tienes unos dibujos fascinantes. ¿Dónde y cuándo empezó el dibujo contigo y qué representa para ti? Fui a Francia a estudiar arte y quería hacer surrealismo, pero fui a Provence, donde tienes que hacer impresionismo primero. Entonces aprendí impresionismo. Y lo que hice fue que después que me convertí en un neuropsicólogo, empecé a jugar con el cerebro. Y lo que hago es que comienzo con el hemisferio derecho, que es más bien espacio, tiempo, abstracto. Entonces empiezo a dibujar o a pintar lo que sea sin tener una meta, sin saber lo que está pasando, para permitirle al cerebro que haga todo lo que quiera hacer con arquetipos y demás. Entonces cuando termino, lo miro por un tiempo, vuelvo. Y cuando vuelvo viene un nombre, que es el hemisferio izquierdo, y de pronto vienen todos los significados surrealistas, y sí que es algo entre Picasso y Dalí, una cosa así, pero esa es la idea. Y sale muy bien porque después, cuando veo el nombre, digo, pero ¿cómo salió esto? Es la conexión entre izquierdo y derecho hemisferio. Hay un grado de que la psiconeuroinmunología clínica es un tanto surrealista en un inicio, ¿no? Como que pareciera que estamos uniendo cosas que no tiene que ver. Ya una vez metidos en ese mundo vemos que tenían todo que ver, pero ¿cómo ves este approach de pensar en la psiconeuroinmunología clínica como un bosquejo surrealista? Porque al principio, arrogantemente, científicos que estudiaban las moléculas, eso decían the hard science and the soft science. Entonces, soft science era lo cognitivo, lo emotivo. Y entonces mi mentor, George Solomon, que fue el que creó la psiconeuro, comenzó a retar eso y dijo, no, aquí hay cosas muy importantes. El sistema inmunológico responde a procesos cognitivos emocionales. Entonces le llamó psicoinmunología. Después Bob Ader, unos años después, psiconeuroinmunología. Después Federowski, psiconeuroinmunoendocrinología. Y entonces un día llamo a George Solomon y le digo, mira, tengo un nombre perfecto para esto. Dice, ¿de qué tamaño es? Le digo, biocognición. No, no está mal. Esa es una de las cosas que me gustan mucho del idioma del alemán, ¿no? Que cuando arman palabras, puedes meter Sí. varias palabras en el mismo sustantivo, porque realmente eso es lo que quisiéramos nombrar. Y en español y en inglés, pues parece más como un rompecabezas de palabras que vamos agregando. Sí, el syntax es diferente, pero eso es la idea. Y entonces hay como unos buenos 40 años de evidencia de que la mente y el cuerpo no es que son mente y cuerpo, es mente-cuerpo. Por eso en el libro es mente-cuerpo sin separarlo. Entonces, mi colega Ellen Langer en Harvard
lo dice muy bien, mejor que yo, dice, cuando miras algo en el cuerpo, estás mirándolo con la mente. La mente no va a ningún lado, la mente está y está prestando la atención al cuerpo, pero si la mente no está acá y el cuerpo no está acá, una unidad inseparable. Y entonces lo que estoy llevando la psiconeuro al próximo paso, que es la psiconeuroinmunología cultural, porque hasta ahora se pensaba que es mente-cuerpo, pero es una mente-cuerpo en un contexto cultural. Y eso es lo que estoy trabajando ahora. Imagínate que nos subimos una máquina del tiempo y vamos por ahí de principios del siglo XVI, bueno, finales del siglo XVI, principios del XVII, y nos sentamos con René Descartes, con René Descartes. ¿Qué le dirías en un cafecito? Digamos que está como por publicar su teoría, publicar su manera de pensar, del pensamiento científico. ¿Qué le dirías tú en ese momento, Mario? Le diría, bueno, estás equivocado, pero salvaste la ciencia. Porque lo que pasó fue que, como sabes, tuvo que escoger. Cuando eso, la religión tenía un poder muy grande. Entonces, para salvar la ciencia, dijo, bueno, nosotros vamos a mirar el cuerpo como la ciencia y los pensamientos espirituales como la iglesia. Entonces, le permitieron eso. Pero lo que pasó es que después se convirtió en un reduccionismo. La ciencia estudiaba solo lo que podía reducir en la materia y olvidó los pensamientos y olvidó las emociones porque no podían medirla. Ahora tampoco podemos medirla. Medimos el reflejo de un pensamiento. Puedes ir a las neuronas, puedes ir al sistema inmunológico, pero el pensamiento en sí es una fenomenología, pero no es una creación de la biología, no es un epifenómeno, es una convergencia que se creó cuando inventamos la conciencia. Entonces no es reduccionista, no se puede reducir a algo porque no existe. Penrose hizo unos estudios cuando, no me acuerdo si fue Penrose o uno parecido a Penrose, que estaba haciendo cirugía porque personas que tenían unas epilepsias muy difícil, con cráneo abierto, el cerebro no tiene receptores de dolor, así que no hay dolor. Entonces está abriendo y está haciendo algunas pruebas con poca electricidad, y entonces tocaba cierta parte de la parte motor y le preguntaba al paciente, ¿qué pasó? Dice, la mano se está moviendo. La otra mano se estaba moviendo. Entonces le decía, mueve la mano. Dice, yo estoy moviendo la mano, pero el yo nunca lo encontraron, porque no tiene localidad. Sí, ahí yo creo que Penfield no sí. era, no era Penrose, era Penfield. Sí, yo creo que Bueno, ahí hubiera a lo mejor Descartes dudado un poco de ti, ¿no? Porque él sí pensaba que había esa como certeza de un observador que podía decir, mientras tú dudas, entonces tú existes, ¿no? Y eso es algo que no se puede negar. Pero en la otra parte creo que sí te hubiera hecho caso de decir, vas a salvar la ciencia, aunque la vas a reducir mucho por querer poder hacer ciencia separándote de la religión. Y creo que eso es algo también muy interesante de hablar contigo, porque o sea, tú has hablado mucho de este tema de que vemos los procesos, pero no a los intérpretes de los procesos, ¿no? Lo dices cuando hablas de sí. envejecimiento. Pero en particular de la ciencia, vemos los productos de la ciencia, pero no vemos cómo hacemos ciencia. Y a la hora de hacer ciencia está muy influenciada por las fuerzas económicas, políticas, religiosas y culturales que influencian la manera de hacer ciencia, que a su vez influencian la manera de ver la realidad. Entonces, creo que lo que tú estás haciendo es, además de reunir muchas ciencias que estaban separadas, también estás mostrando que la ciencia como tal también tiene que ser cuestionada. Sí, porque lo que pasa es que, especialmente, vamos a ver la longevidad, por ejemplo. Se hacen estudios de los telómeros, se hacen estudios de inflamación, todas las cosas, pero no es, entonces te hacen unas pruebas de sangre bien sofisticadas. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ejercicio, meditar, sexo. Y te hacen otra prueba. ¿Qué puede hacer? Ejercicio, meditar, dietas, porque no están incluyendo el intérprete de lo que está pasando. Entonces te voy a dar un ejemplo. Ahora, si estás estudiando, te pueden decir, bueno, los reduccionistas te dicen, si tienes una infección, tienes un antibiótico y está lo mismo acá que si estás en Francia es un antibiótico. No es así. Si tú tienes una herida y tienes infección, tú tienes una interpretación que a la herida hay patógenos y que los patógenos se pueden destruir con antibióticos. Pero si vas a la selva del Amazonas y los chamanes te dicen, no, aquí te ha entrado un espíritu, que solo yo te puedo sacar ese espíritu. Antibiótico, 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 no pasa nada. Y otra cosa, limpu, en Bolivia, en Bolivia ha habido mucha malnutrición, entonces hay mucha anemia. Si tienes anemia y
te tratan por un médico occidental, te da el medicamento, lo que sea, si estás en la cultura occidental. Pero si un chamán te dice, no, esto es limpo. Limpo es una enfermedad terminal que pasa cuando un niño nace ya muerto, sale el espíritu, te entra a ti el espíritu y te consume. Entonces, no hay intervención médica occidental que salve a esa persona. Muere de anemia. Pero más todavía, había niños que los adoptaron. A un grupo lo adoptó occidental, el otro oriental, o más bien la idea de la indígena. Y claro, anemia porque había mucha malnutrición. Los que estaban con el occidental los salvaron, los otros murieron. Eso es un nocebo cultural. Así que somos intérpretes de lo que está pasando. Tú como, eso normalmente en la formación del médico convencional, tradicional, no, o sea, al revés, todas esas cosas parecen muy místicas, esotéricas, chamánicas, locas. Como médico, ¿recuerdas el momento en el que para ti fue muy claro, no nada más esa conexión mente-cuerpo, sino esa conexión mente-cuerpo-cultura? Y dijiste, claro, es inequívoco que es así. ¿Te recuerdas ese momento donde en tu vida te cayó ese insight y dijiste, claro, así es? Eh, Parece que fue como orgánico, poco a poco, pero yo veía que habían pacientes que morían de una enfermedad y otros no, el mismo medicamento, ahora no lo sabíamos antes, pero ahora sabemos la epigenética, que quiere decir lo que afecta la expresión de los genes basado en el ambiente. Han hecho estudios que tienen gemelos idénticos, ADN exacto. Entonces, y la epigenética exacta porque han estado expuestos a lo mismo por poco tiempo. Va pasando el tiempo, la genética ADN sigue igual, eso no cambia, pero la epigenética cambia, cambia, cambia y se convierten en dos individuos separados, aunque eso es la prueba más fuerte de que la epigenética tiene tanto poder como la genética. No puedes cambiar no puedes cambiar el ADN, lo que puedes cambiar es la secuencia como se expresan los genes. Así que ahí sí es muy fuerte. Así que fue poco a poco, porque vi muchas cosas que no tenían sentido en el reduccionismo. Y tenía que ver que había algo que interpretaba. Y el intérprete tiene biología. ¿Y cómo fue para ti en la parte como social, con tus colegas, con tus compañeros, el empezar a hablar de estos temas, empezar a decir cosas que no es de que eras un loco, pero simplemente no había suficiente literatura, investigación de estos temas? Y me imagino te enfrentaste ante algunas barreras. ¿Cómo fue eso? Sí, bastante. Por ejemplo, si tenía que dar una charla con médicos o otros profesionales, yo no podía hablar de espíritu. Yo le llamaba cogniciones trascendentales. Entonces eso sí lo aceptaban. Por nombres, pero y todavía hay muchos que no lo aceptan, pero te voy a poner un ejemplo. Estoy dándole una charla a unos médicos bien reduccionistas cardiólogos. Entonces uno me dice, sí, eso son tonterías de neuropsicología. Y le digo, no, mira, tú sabes lo que está pasando. Ahora estás negativo y estás siendo un poco sarcástico. Tú no sabes que los IgA te bajan ahora, que son los que pueden curarte de una enfermedad de bronquios. Ah, no me digas, no sabía eso, porque no se aprende psiconeuroinmunología. Ahora sí, pero muy pocos. Entonces no saben que tu expresión causa biología. Por ejemplo, las oxitoxinas son unos de los péptidos muy importantes que se comunican al cerebro y en otras partes, pero pueden hasta reparar tejido del corazón. Pasa cuando miras a una persona y te sonríes, no tiene que ser sexual, te sonríes, oxitoxina, orgasmo, dando pecho, pero también cuando hay una conexión social de, por ejemplo, si tienes gratitud y generosidad, lo expresas. Entonces, un estudio que se ha hecho bien recién, que ponen un grupo y le dicen, te vamos a dar un cumplido y no digas nada, o no, no, me gusta tu pelo, no, no me lo he lavado, como minimizándolo. Al otro, gracias. El único grupo que tuvo la expresión de oxitoxina fue el que le puso el sello biosimbólico, dijo gracias. Yo leyendo tu libro y leyéndote en general, veo que acuñas algunos términos, inventas nuevos lenguajes, precisamente con esta idea, porque también son sellos biosimbólicos para poder más fácil entender no nada más el concepto, sino hacer uso de esa biocognición, ¿no? De esa influencia que nosotros tenemos en nuestra biología gracias a que nos creemos nuestro lenguaje y por eso necesitamos nuevos lenguajes. ¿Cómo piensas sobre la creación de nuevos lenguajes? ¿Y cómo es necesario para que también
esta concepción de lo que es la salud, el envejecimiento, la longevidad, puedan fortalecerse y robustecerse como conceptos y no reducirse o a cosas mecánicas o a cosas muy filosóficas. Eso es muy importante porque todos los paradigmas necesitan un lenguaje nuevo para la expansión de los horizontes. Así que si hablo ahora de qué es la bioinformación, siempre hay que operacionalizarlo y explicarlo lo que es. La bioinformación es simplemente cómo la biología responde a señales, desde un neutrófilo a cómo veo el mundo, respondiendo a señales. Entonces eso es bioinformación. Editores culturales, que le llamamos otro nombre, son personas que la cultura les da mucho poder de nocebo y placebo, hacer bien o hacer mal, en contexto. Un padre o una madre en la casa, sacerdote en la iglesia o el templo, especialmente médicos en las clínicas. Ese tienen el poder y esas personas te van creando tu realidad, lo que tú eres, lo que no eres, y entonces tienes que desafiar esos conceptos. Y eso es lo que pasa con los centenarios, desafían esas cosas. Y entonces lo que llamo editores culturales, hay entonces coautores que mantienen y confirman la realidad que tú aprendiste que quizás no eres tú. Entonces tú aprendiste, eres mujer y te dicen las mujeres no son buenas en matemáticas. Entonces el cerebro tiene que confirmar eso y archiva cuando no haces las cosas bien en matemáticas. Y entonces te reúnes con personas que mantienen esa manera de ver el mundo, esos son los coautores. Entonces por eso es tan difícil hacer cambios sin estos conceptos. Porque vamos a suponer, ahora tú quieres desafiar lo que te enseñaron tus editores culturales, tienes que ver quién me enseñó esto y quién está reforzándolo ahora en mi vida, parejas y demás. Y entonces a veces que tienes que romper la pareja o hacer otras cosas y no, yo sigo así eso, y no cambias. ¿Sabes todos esos pues cursos y talleres que se llevan dando por mucho tiempo de la gente que te vende pues temas de abundancia, de riqueza, visualización para atraer a tu alma gemela y el amor absoluto y o sea, de alguna manera se han descalificado, ¿no? Como programas de charlatanería porque dicen, no, la visualización y las palabras pues no pueden atraer dinero o no pueden atraer salud. Sin embargo, yo creo que tus investigaciones muestran que ahí tienen un insight muy poderoso, ¿no? Tal vez te lo venden de maneras no muy científicas, pero pues ahora tu ciencia muestra que claro que estos sellos biocognitivos y estos nuevos lenguajes y estas maneras de recibir y de dar cumplidos, ¿no? O sellos biocognitivos, pues sí pueden generar salud y longevidad y Sí, abundancia. pero claro, pero lo que pasa es que si ahora tú dices la ley de atracción, que no es ciencia, no tiene ciencia ninguna, pero lo que pasa es que tú dices, ahora yo voy a atraer personas buenas. Creaste una percepción selectiva que vas a atraer personas buenas. Si ahora tú tienes este reloj es un Omega. Y yo digo, yo voy a comprar un Omega. Veo los Omega en todas partes, no veo el Rolex, no veo el Timex, no veo nada porque tengo percepción selectiva. Y eso es lo que no atrae, sino que puedes buscar dónde está. Esa es la diferencia. Y la otra cosa también que te dicen, bueno, yo voy a confiar en el universo. El universo está muy ocupado haciendo la expansión para parar y decir, Víctor, te voy a dar un auto nuevo. No funciona así, pero tu creencia de que estás protegido por el universo es bueno psiconeuroinmunológicamente por la razón equivocada, porque es tu creencia. Y eso es lo que pasa. Entonces te hablan sin saber eso y te dicen, no, ahora tú tienes que pensar cosas buenas y esto y lo otro. Un estudio muy simple, ponen una persona un grupo en una casa, piensa cosas buenas y atrae tu pareja y otro grupo sale a buscar la pareja. ¿Quién gana? El que está buscando, pero es percepción selectiva, no es nada de atracción, nada. Lo que yo he visto contigo, Mario, es que eres un científico teórico, técnico, muy leído, escribes, pero también experimentas contigo y muchos de tus conceptos, palabras, vienen de vivencias que tú experimentaste contigo y dijiste, a ver, estas palabras yo las digo, las voy a probar y después voy a ver cómo eso funciona en mi propia vida para poder hablar de ellas y recomendarlas a mis pacientes. ¿Cómo empezaste a experimentar contigo, Mario? Sabiendo que no tenías una guía pues muy práctica para seguir. ¿Y qué cosas, a lo mejor más personal esta pregunta, había que sanar en ti que dijiste, voy a irme con esta metodología que me estoy yo medio inventando? Sí, porque es muy importante eso, porque hay que ver la historia que nos venden. La historia que vendieron a mí era que en mi familia todos tienen migrañas. Bueno, es migraña. Entonces,
hay una propensidad para la migraña. Me acuerdo que iba a los cines, a los matinés y eso, entonces entraba todo oscuro y salía una migraña. Bueno, entonces migraña, migraña, por años migraña. Entonces comencé a retar eso. ¿Por qué yo tengo que tener migraña? Entonces la pregunta que te haces, ¿quién no tiene migraña en mi familia? ¿Y cómo yo puedo modelar mi vida con esta persona? Claro, me di cuenta que hay cierta MSG y esos agentes te causan migraña, pero empecé a cambiar y se acabaron las migrañas. No es una cosa, no quiero migrañas, sino hay que vivir una experiencia sin migrañas basado en lo que existe, que hay personas que no la tienen y en mi familia no tenía. Entonces quiere decir, no todos lo tienen, hay una propensidad para eso. Eso fue una de las cosas. Y después también que me decía mi madre, tu abuelo fue un inventor, fue un ingeniero mecánico. Y tú tienes que inventar algo. Los psicólogos no saben nada. Y entonces cuando escribí el primer libro, dije, mire, inventé una teoría. Ah, muy bien, muy bien. Pero todavía no saben nada. Entonces un día le da un ataque de ansiedad y le digo, ¿te puedo ayudar? Dice, sí, sí, la ayudé, se lo quitó. Dice, bueno, quizás no está tan mal. Pero tienes que retar los coautores y los editores culturales, porque si no te mantienen en esa pecera cultural, no sales nunca. ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido? Sé que estamos moviéndonos en varios planos, pero también a los que retan tienen que tener también, yo creo, cierto grado de, o nada que perder realmente porque no tienen nada, o un colchón de cuidado, de confianza, de apoyo, para que uno se pueda arriesgar a dar brincos o a inventar cosas nuevas. ¿Cómo Sí. tú, de dónde viene una seguridad de alguna manera tuya para tener esa valentía? Ahora yo sé por qué, pero antes no sabía. Ahora se ha hecho un estudio que lleva más de 80 años en Harvard, mirando a ver qué es lo más importante en la vida de la persona. Al principio hacían las pruebas que podían, ahora hacen resonancia y miraron todo. Y lo único que han podido ver que funciona, que te mantiene saludable, es que solamente una persona en tu vida puedas confiar en esa persona. Una persona nada más. Entonces, ahora volviendo a mí, tenía esa persona, mi tía, mi madre también, pero mi tía fue la que siempre. Entonces un día estoy viviendo en Miami con un amigo y hablaba español e inglés. Y entonces estamos caminando, hablando en español y nos dice un obeso, ¿no te das cuenta que estás en Estados Unidos? ¿Por qué no hablan inglés? O si no, vuelvan para Puerto Rico. Le digo, no, yo no soy de Puerto Rico, mi familia es de España. La misma mierda. Entonces le digo, no, mire, señor, teníamos como 9 años. Si usted pierde 50 kilos, yo empiezo a hablar inglés. Entonces nos fuimos para a la casa riéndonos y esa resiliencia es muy importante, porque si no entras en indefensión. Y eso es lo que tenía siempre. Pero fue por alguien que confiaba en mí y me confirmaba que yo valía. Es importante eso. ¿Cómo hacía esa confirmación que tú valías? Y cómo para ti, ajá, cómo la hacía? Eh, cuando hacía algo muy bueno, me decía, claro, si tú eres muy inteligente, confirmaba. Cuando hacía algo malo, te puedes equivocar, ¿qué aprendiste? Es una manera de darte valor y una manera de confiar que tú valías. Y eso es muy importante porque nosotros estamos creados para prestar atención a los editores culturales porque si no, no podemos existir, no podemos sobrevivir. Entonces ya estamos no programados, pero diseñados a prestar atención, porque si no puedes ir al seno, no puedes comer. No, y lo que nos dicen tiene mucho poder, placebo o nocebo. Ahora un niño que le digan, eres un estúpido, no vas a llegar a nada, te están programando o diseñándote para que no triunfes. Y otra cosa que pasa también con los editores culturales, no lo que te dicen, sino lo que hacen. Tienes un padre que ha sido un fracaso toda la vida, pero te dice, no, tú no puedes ser como yo. Tienes que triunfar, vas a prestar la atención al idioma íntimo del amor, que es, si a mí me aman, mi padre me ama, y el amor quiere decir que hay que fracasar. Esa es la interpretación que se da neuropsicológicamente. Entonces fracasas, o si no fracasas y vas bien, empiezas a sabotear lo que hiciste para que sea compatible con lo que aprendiste de tu padre. Ese es el idioma íntimo del amor. No sé si conoces a hay un psicólogo muy famoso, Martin Seligman, que Sí, hablaba de, obviamente, de learned helplessness, ¿no? Indefensión sí, aprendida. Y cómo de alguna manera, o sea, eso es un tema muy, en psicología es muy pervasive, ¿no? En el hecho de decir, primero, por un lado, pensar si el mamífero tiene un sistema default que es de indefensión, ¿no? O si es algo aprendido, que nuestra cultura nos dio a través de traumas familiares, sociales que tenemos, ¿no? Y por otro lado también esto, y
digo, nada más para ponerlo aquí, creo que también con Martin Seligman hubo también este corte interesante en la psicología de decir, no solamente vamos a hablar de los problemas y los trastornos y los defectos de la depresión y los temas mentales, ¿por qué no hacemos una ciencia de la psicología positiva, de cómo crecer, prosperar, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo, ahorita que hablaste de la indefensión, cómo lo ves tú en términos de los procesos de los mamíferos y qué tanto estamos sujetos a cambiar un código ya por default o realmente no depende en el contexto en el que cada uno crece? Sí, sí, lo que voy a hacer es hablar de su teoría de una manera más práctica. Primeramente, se aprende lo que en neuropsicología se llama indefensión fisiológica. Qué es la indefensión y qué es el empoderamiento? Porque no hay palabra en español empoderamiento, que tuvieron que inventarla. Bueno, indefensión quiere decir no tienes acceso a recursos para poder sobrepasar un reto. Empoderamiento, tienes recursos para sobrepasar un reto. Entonces, no, con humanos no se puede hacer, pero con ratas las ponen en lo que le llaman no escape, no puede escapar. Te ponen en una jaulita y te dan un shock y trata de moverse la rata, no mueve, sigue hasta que para y ya no reacciona más. Tiene endorfinas que la anestesia. En ese momento le inyectan células precancerosas, crece el cáncer. Las enseñan a empoderamiento. Les dan una oportunidad que hay un sonido, mientras está el sonido pueden apretar un botón y aprenden rápido las razas. Le inyectan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las células NK bajan, que son las que pelean contra los patógenos y cáncer y demás. Entonces, te baja la población y te baja lo efectivo que puede ser ese NK. Y cuando te das empoderamiento, los NK aumentan de nuevo. Entonces, esa es la parte fisiológica. Y se aprende la indefensión, porque si la indefensión no que te estén dando algún shock eléctrico ni nada, sino trataste esto, por ejemplo, ¿cómo se enferma una persona en una corporación? Dos maneras. Una manera, le das responsabilidad sin autoridad, se enferma, que eso es indefensión, o le das un trabajo donde no tiene significado. Hazlo y no te preocupes, hazlo y no te preocupes. Esas dos cosas son biocognitivamente indefensión, porque si tú tratas de hacer algo y no tienes los recursos y tratas, entonces el sistema dice, no es posible y entras en indefensión. Y por eso los líderes tienen que decir, sí, es posible. Lo que pasa es que no estás usando las herramientas. Pero eso es la indefensión. La otra parte es, la parte positiva de la psicología es buena, pero a veces que te hablan wishful thinking, te dicen cosas que tienen que ser más concretas. Y lo que hay que hacer es, el cerebro funciona solamente, por eso el código mente-cuerpo es el nombre del libro, funciona con evidencia. Si tú dices, ahora yo soy una persona muy buena, necesitas evidencia. El cerebro dice, pero ¿cómo? Si la semana pasada no fuiste muy bueno. Entonces, explico unas técnicas, como has visto en el libro, pero que esas técnicas lo que hacen es que te permiten entrar a un estado de contemplación para bajar las ondas beta y demás. Y entonces tú dices, yo soy una persona buena. ¿Qué evidencia tengo? Entonces buscas evidencia. Hace 2 semanas fui bueno, la traes y la corporizas. No puedes decir, soy bueno. Tienes que corporizarla para darle una huella. Entonces el cerebro crea unos neuromapas bien débiles. Si no haces nada más, esos débiles se convierten en los fuertes que siguen diciendo que no eres bueno. Ahora, si por la próxima semana empiezas a buscar evidencia de que eres una buena persona, esos neuromapas aumentan, entonces aceptas que eres una buena persona y te permites el éxito de una buena persona. Así es como funciona el código mente-cuerpo. Yo usé esta técnica la semana pasada, tenía una reunión importante, estaba tratando de mentalizarme y recordé lo que nos dijiste, nos dijiste eso, busca la huella y busca la prueba de que tú ya eres esa persona que ahora quieres acuerpar. Y es curioso cómo funciona, es muy Sí. curioso. Oye, Mario, platícame un poquito, a ver, tengo una duda que ahorita me salió que no tengo muy formada, pero ¿cómo juega esto en tu mente el tema de los animales y la cultura, ¿no? O sea, cómo los animales también pues tienen procesos biocognitivos, a pesar de no ser tan creadores de la cultura y no tienen lenguaje, al menos en el sentido humano del término, pero que también, pues una rata que le pones un condicionamiento, pues obviamente activas o desactivas sistema inmunológico, en este ejemplo. ¿Cómo una rata en lo silvestre o un caballo silvestre o una ballena juega su parte cultural en su biología? Y cómo el hombre como especie
pues obviamente también les pone unas presiones muy importantes a ellos como especies, en la parte cultural, no nada más en la parte de supervivencia por contaminar el agua y el aire, ¿no? Sí, eso es muy importante, la parte del desarrollo de las especies. Nosotros tenemos algo que los animales no tienen, estar consciente de que estamos conscientes. Entonces, si tú miras un perro, hace 100.000 años el perro ladraba igual, no hay desarrollo biocultural. Tú miras a un Neanderthal y completamente diferente que ahora. Entonces nosotros seguimos desarrollando. Los animales no pueden. Un caballo es un caballo como era hace 100.000 años, pero ahora el ser humano va desarrollando. Entonces se convierte más biocultural, más contextual, porque antes un sonido quiere decir un león. Entonces, cuando viene el idioma es león. Y entonces el cerebro y todo, la inmunidad tiene que ajustarse, que antes salía cortisol cuando había un gruñido y ahora sale cortisol cuando hay un león. Pero entonces el más primitivo es el nombre. León, adjetivo, grande. El verbo, rápido, rápido y feroz. Entonces, el adverbio es el más reciente. Los animales no tienen eso. Entonces los animales lo que hacen epigenéticamente lo hacen por reflejo y por no consciente, sino a las ratas cuando están grooming, no sé cómo dicen en español, a una de las ratas le dan lithium, que es un veneno, pero no los mata, se enferman. Y después vuelven a conectarse y esas ratas, después que se conectan, ninguna de las dos vuelven a comer litio. Su generación próxima epigenéticamente tampoco, pero ahora nosotros le decimos a los niños, no comas eso que te va a ir mal. Entonces, lo que perdimos en esa parte epigenética lo ganamos con el idioma. Entiendo, entiendo. Y sin embargo, también hay una parte que en el entorno en el que ahora o sea, pensando, comparándolo con un planeta donde no hubiera humanos, el hecho de que haya humanos y construyan ciudades y domestiquen animales y maten animales, también son huellas culturales que en la epigenética de los animales están cambiando de maneras que no estamos tal vez midiendo demasiado, pero claro que hay una huella cultural en estas especies. Sí, pero el límite que tienen es que no tienen idioma, tienen símbolos, eso, pero es muy primitivo, hasta los Ajá. franceses, todo tienen, pero no es a ese nivel de que no tienen el idioma para enseñar. Un mono no le dice al otro, no hagas esto, no, pues es todo por observación, así que Más un está tema de limitado. presiones de sobrevivencia, ¿no? Claro. Lo que es letal o peligroso en términos de Exacto, sobrevivencia. porque eso es muy importante lo que dijiste. Hasta cierto punto era todo sobrevivencia. Llegó la conciencia sofisticada hace unos pocos, 4.000, 5.000 años. Entonces no es solo mantener la especie, sino significado en la especie, que los animales no tienen eso, no tienen un significado de vivir, no saben que son mortales, todas esas cosas que son importantes. Entonces ahora el que sobrepasa todo no es el más fuerte, sino el que le da mejor significado a las cosas. Y entonces ahí viene después del próximo paso. Y así Estoy, son los fe- centenarios, son así. Estoy feliz que se está grabando esto porque lo voy a volver a escuchar varias veces. Eh, y sí, precisamente, qué bueno que mencionas a los centenarios, porque me gusta tu manera de pensar y de acercarte a los centenarios, que es los que son expertos en longevidad son los longevos. Claro, Y no en vez yo. de estar viendo huellas bioquímicas y mutaciones genéticas, pues estás platicando con ellos, ¿no? Estás viendo su manera de comer, su manera de platicar, su manera de compartir. Y eso te está dando a ti unos insights muy poderosos porque estás haciendo muestras de n igual a uno y después n igual a 2, n igual a 3, pero como uno por uno, no tratando de hacer una conclusión como genérica, que sería muy buena para vender fármacos, pero para cuando estamos hablando de cultura, pues no se construye de la misma manera. No, claro, porque la ciencia es nomothetic, que es, como lo estás diciendo, estudiando el promedio de un grupo, el promedio del otro, ideográfica es el individuo. Entonces, con los centenarios, porque solamente hay 500.000 en el mundo. Así que hay que, cada 13.000. Si estudias uno, estás estudiando 13.000. Pero entonces, como empecé a estudiarlos, primeramente pensé, tiene que ser genético, el neuropsicólogo es genético. Y veía que los padres morían por promedio vivían 20 años menos que ellos. Y no hacen ejercicios, la mayoría. No meditan, comen lo que quieran, no van a los médicos. Entonces no estoy diciendo que esa es la fórmula. Lo que hacen es que aunque no meditan, son introspectivos
aunque no hacen ejercicio, son activos. Aunque no van a los médicos, se cuidan. Aunque comen lo que quieren, lo hacen con moderación. Entonces ahí comencé a buscar que ellos tienen otra percepción del mundo completamente independiente de las culturas. Y eso entonces fue que donde encontré los 8 factores, percepción y emoción, y después lo llevé a la psiconeuro. ¿Qué quiere decir la psiconeuro con esto? Las 4 percepciones son antiestresantes, las 4 emociones son antiinflamatorias. Por eso yo creo que viven tanto como no deben de vivir basado en la genética. La genética es el 20% solamente. Qué poderoso, qué poderoso. Y para una mente convencional, heredera del cartesianismo, donde el cuerpo y la mente tienen esta connotación de ser máquinas, que no importa el contexto en el que están, sigue sonando como hasta algo poético, pero que tú has llevado a la ciencia. Y eso creo que es como que apenas se está abriendo esa puerta. ¿Cómo tú lo ves en términos de la evolución de los estudios de la longevidad y de la salud? Que se está abriendo esa puerta para entender esa parte cultural, esa parte biocognitiva, y qué tanto o sea, suponiendo que adoptamos ese approach, el sistema actual, médico, tecnológico, farmacéutico, nos va a permitir cambiar esa percepción, o literalmente vamos a seguir cayendo en este reduccionismo de entender también la longevidad desde cosas muy técnicas, muy médicas, muy casi casi como que pues si te alcanza el dinero para tener el acceso a comprar las cosas que te hacen longevo, pues vas a poder ser longevo, como normalmente el capitalismo nos lo presenta. ¿Qué tanto ves que pueda ahora con estas investigaciones robustecerse este campo de la longevidad con estos factores culturales que tú estás descubriendo y probando? Está cambiando mucho porque, por ejemplo, cuando sabes que fui a México a dar unas ciertas charlas y eso a dermatólogos y cirujanos que están mirando exactamente la estética externa. Bueno, tuvo una aceptación excelente porque les di más herramientas para mirar desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Así que lo que pasa es que hay que darle ciencia. Los médicos no saben suficiente psicología y los psicólogos no saben suficiente biología. Entonces no están hablando, hay que saberlo, tienen que aprender más biología los psicólogos y aprender más psicología los médicos. Entonces se comunican mejor. Una vez me dice uno, "Bueno, ¿qué estás hablando? ¿Qué tontería estás hablando?" Bueno, mira, ¿dónde quieres llevarlo? ¿A la molécula? ¿Quieres llevarlo a la célula? ¿Dónde quieres llevarlo? ¿Al tejido? Hablamos de eso. Entonces, no, está bien. Pero si, no. Entonces, es una arrogancia, pero no es culpa de ellos, es lo que le enseñan. Y los fármacos, claro, te enseñan que lo que vale es una... Por eso muchas cosas que en la psiconeuro hablan, no le prestan atención porque no puedes embotellarla. No te puedes escribir una cápsula. Ahora tú tienes, es un ejemplo, he tenido un resfriado. Entonces yo creo mucho, tengo unas vitaminas C que tomo como una gelatina cubierta por lípidos. Muy bueno, tomo eso. Pero también hago algo muy fácil y muy simple. Cruzo los brazos así, cierro los ojos y pienso todas las personas que me han amado. Empiezo a liberar IgAs, anticuerpos que van en contra de los virus del bronquio. Y nunca tengo un resfriado fuerte, sino ligero como ahora. Así que hay que usar la ciencia, pero hay que usar también la psiconeuro. A ver, sí, sí. Te conozco poco, Mario, pero mi percepción que he tenido de ti en las 2 llamadas que hemos tenido y leyendo lo que escribes y viendo tu lenguaje corporal y la forma en que me respondes, me aventuro a decir que te veo como una persona como muy ambiciosa, muy valiente, muy trabajadora porque quieres cambiar muchas cosas, pero también percibo en ti una paz, casi casi como si no hubiera prisa, como si no necesitas reconocimiento, como si no estás luchando contra un sistema o contra una forma de hacer las cosas y te contentas con poder estar vivo haciendo lo que haces y poco a poco que eso mueva lo que tenga que mover, sin mucha aprensión. Claro. ¿Es correcta esta lectura que tengo? Sí, es correcto porque no es una batalla, no lo considero una batalla, sino estás haciendo... algunos de la física cuántica, Planck, decía, la ciencia crece por funeral por funeral. Yo no creo que es así. La ciencia crece cuando encuentras un eslabón perdido por eslabón perdido. Eso es lo que estoy haciendo poco a poco para que vaya cambiando, pero no estoy tratando de cambiar el mundo, sino cambiarme a mí para ser un ejemplo del mundo. Sí, se nota en tu generosidad y se nota mucho porque eso también siento, ¿no? Que cuando alguien encuentra vamos a llamarle una verdad con B chica, no la verdad con B grande, pues la quiere gritar, la quiere vender, la quiere transmitir. Y en tu caso es cierto, pero también hay como esa pues, pasividad, esa paciencia
No sé si viene también de tu conocimiento de la filosofía oriental, ¿no? Que también tiene esa parte muy de soltar y de dejar que las cosas sucedan. Sí, sí, no, tienes razón. El budismo tibetano me ha ayudado mucho a mí. Tenía un mentor que era un Rinpoche y ellos son lo opuesto, no les interesa el cuerpo. Tenía artritis y yo le decía, ¿te puedo ayudar? Y se sonreía. Cuando se sonríe, dice, déjame tranquilo. Entonces, está bien, no te ayudo, lo que quieras. Pero me enseñó mucho de que esta parte de que el yin yang y todas esas cosas que hay, que habla de cosas que tienes que soltar, no tienes que comprar algo. Si lo compras, te conviertes como si tuvieras una resistencia. Hay que parar y aprender a observar sin juzgar por un tiempo. Hay que juzgar, pero a observar. Y uso unas técnicas basadas en neurociencia, pero también en budismo tibetano para hacer cambios. Y también uso lo que ha ayudado mucho también los místicos de la cristianidad, como Meister Eckhart, que era excelente. Meister Eckhart le decía, le pido a Dios que me libere de Dios. Sí, entonces todas esas cosas te llevan el místico y el científico. La ciencia y la religión nunca se pueden unir, tienen que ir paralelos. La religión es a salvarte, la ciencia es evidencia. No se puede, pero sí pueden ser compatibles. Claro, los grandes científicos y los grandes místicos son siempre muy amigos. Sí, claro. Ahora vamos a hablar de otro concepto que está también permeando toda esta conversación y es el tiempo, ¿no? La relación con el tiempo. En medicina y en la cultura queremos prolongar la vida, prolongar el tiempo. Y también queremos ser hiperproductivos, aprovechar, seize the day, ¿no? Y también te he escuchado hablar sobre cómo las personas longevas viven en la paradoja, ¿no? De decir, tengo todo el tiempo del mundo y también se puede terminar en cualquier instante, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo tú vives el tiempo, Mario? ¿Cómo yo en esta conversación estoy como jugando? ¿Me va a dar tiempo de hablar de todo lo que quiero hablar con él? Y por ahí vi en un podcast que grabaste con Oso que decías, no hay personas que pues, se ponen ahorita a divagar y hablan de lo que tienes detrás de ti, mi ventana y el cuadro que tienes ahí medio surrealista en tu espalda, porque creemos que hay tiempo suficiente, ¿no? Me interesa mucho jugar con eso porque mi principal escasez ahora, siempre cambia, ¿no? Pero ahora es mucha la de no tengo tiempo, no tengo tiempo, casi como si fuera una voz perenne, permanente, diciéndome no tengo tiempo. ¿Cómo tú has transformado tu relación con el tiempo? Lo que he podido ver es que la curiosidad y el tiempo se afectan. Mientras más curiosidad, más puedes prolongar la percepción del tiempo. Entonces, mientras más curioso, más tiempo crees que tienes. Eso es primero. Y segundo, que si vives en lo que llamo el tiempo, el presente urgente, nunca vas a tener tiempo para nada porque es una percepción. Y estudios que se han hecho con gerentes que viven en el presente urgente, a las 2 semanas de llegar a un departamento, ya o lo que son catastróficos, tienen una catástrofe todos los días. Entonces estás trayendo tu modelo, el tiempo-espacio, es lo mismo. Entonces, en inglés es más fácil porque en inglés, tú sabes, dicen growing older y aging. Growing older es el paso del tiempo solamente, nada más. Aging es lo que haces con el tiempo basado en las culturas que asimilas. Y una cosa que es muy importante también con lo del tiempo es que el cerebro siempre está proyectando tiempo-espacio. Si ahora te dicen que lo han hecho en estudios, te voy a dar un shock eléctrico, no te va a doler mucho, pero te va a molestar, cada 15 segundos por un minuto. Y al otro grupo le dicen cada 15 segundos por 5 minutos. Entonces te miden fisiológicamente los nociceptores, la percepción subjetiva del tiempo, y los que creían que iba a ser 5 minutos tienen mucho más dolor. El cerebro hizo tiempo-espacio. ¿Cuántos nociceptores tengo que activar para 5 minutos? Y no tanto para un minuto, constantemente. Entonces, cuando proyectas el tiempo, tienes que proyectarlo de una manera donde tengo todo el tiempo en el mundo y salir y uno de los mantras que yo uso cuando estoy apurándome, uso a Cervantes, que decían que era Napoleón, pero fue Cervantes en Don Quijote, que le decía a Don Quijote cuando lo llevaba con la armadura y demás, decía, Sancho, vísteme despacio que estoy apurado. Entonces esa es la mantra que vísteme despacio que estoy apurado. Y presta la atención porque el cuerpo está ansioso, presta atención, no juzgue, sino presta atención, deja que la respiración haga el trabajo y si vas a llegar tarde, vas a llegar 15 minutos tarde y llegas y dices, voy a llegar 20 minutos tarde. Ya. Hay un grado que para poder atrevernos a hacer este tipo de experimentos con la percepción que tenemos del tiempo, que implica invitar la concepción de nuestra mortalidad, ¿no?
a vivir la mortalidad, a sentir la mortalidad, a despedirnos de alguna manera, de tal suerte que, sí, el memento mori, de alguna manera, ¿no? Cuando piensas o hablas de la muerte y de la muerte en particular tuya, Mario, ¿qué huella biocognitiva utilizas cuando estás platicando contigo mismo sobre la muerte, sobre tu muerte? Yo escribí un libro que está en inglés solamente que se llama The Phoenix Self, buscando a Metusalén. Y entonces hay 5 logros. El primer logro es que, y está bueno en la parte de la longevidad, pero el primer logro es que tienes que crear tu propia fenomenología, sea verdad o no. ¿Vas a hacer comida para los gusanos o vas a llegar a otra dimensión? Entonces vives basado en eso y lo crees con una fe indiscutible. Y eso te crea la paz para vivir como quieres vivir. Aunque voy a ser un ateo, no vale. Bueno, está bien. ¿Cómo yo entro en compasión ahora siendo un ateo? O voy a ser un religioso, ¿cómo yo entro en compasión? Y entonces ya sueltas ese miedo existencial el terminar del algo. Si termina, terminó. Y si termina y hay una otra dimensión, como Pascal decía, Pascal's Wager que decía, aunque exista Dios o no, es mejor creer en Dios. No porque te va a castigar, sino que te da cierto concepto de lo que puede pasar. ¿Quién sabe? Nadie sabe, pero tiene una reacción muy clara de lo que va a pasar. Entonces, en el logro, el personaje, porque es ficción, pero es muy buena longevidad, un monje le enseña que tienes que crear tu fenomenología. Y en esa fenomenología tú decides cómo va a ser. No importa, la ciencia no te lo puede decir, la teología no te lo puede decir. Entonces tú creas tu propia realidad y vives esa realidad. Cada vez que viene el miedo al muerto, a morir, lo respiras, ven, está bien, esta es mi realidad y esto es lo que voy a llevar. Y te va cambiando, entonces vas viendo, nosotros constantemente estamos muriendo células, te levantas por la mañana, saliste de nuevo, pero otra cosa que aprendí de los tibetanos es decir, tú ya tienes una inteligencia que tú no tuviste que hacer nada al nacer. Si vas a morir, te quedas tranquilo y presta la atención para el cuerpo que muera en ti. Me encanta, me encanta. ¿Cómo, ahora que está todo la inteligencia artificial y que ya estamos vislumbrando todo lo que se va a poder hacer, que nos está confundiendo de muchas maneras, ¿no? El términos de generar la cantidad de información, la cantidad también de, sobre todo de realidad virtual, ¿no? De tener personas que van a ser recreadas, o sea, que van a ser robots, no van a ser personas reales, van a estar comunicando, generando información. ¿Cómo crees que eso vaya, o qué te preocupa y qué te emociona más bien de esta revolución tecnológica tan poderosa que estamos viviendo? Y cómo esos procesos culturales pues van a terminar influenciando de manera radical nuestra inmunología, psicología, endocrinología y todo. Sí, la inteligencia artificial es excelente, pero tiene que servir a la persona, no de la otra manera. Entonces no le tengo ningún miedo porque sé que el cerebro siempre triunfa más. El cerebro es el que la crea y aunque le enseñes a la inteligencia artificial a aprender y todas esas cosas, no es igual, no es lo mismo. No es, son algoritmos y cosas así. El cerebro no funciona así. El cerebro tiene una función diferente, no lineal, tiene algo de cuánto, no es física cuántica, pero tiene algo de no localidad y esas cosas. Porque cuando te dicen yo soy un cuántico, yo psicología cuántica, eso son tonterías, eso es diferente, no funciona así. Tiene que ser subatómico, es cuántico. Arriba de atómico es newtoniano. Pero en términos de los estímulos que nuestro sistema cultural va a seguir generando y nos va a afectar, o sea, en cómo estamos recibiendo la información, que nuestro cerebro tal vez puede interpretar como real o simplemente con la cantidad de cosas, o sea, como un overwhelm, ¿no? De Sí. cosas. Eso ¿cuáles son los peligros de eso? Peligro es que le empieces a temer. Si le temes, entonces no puedes pelear. Es que todos los paradigmas son así. Cuando cuando inventaron el auto, habían manifestaciones y hasta muertos hubieron en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso, cara? El coche sin caballo. Eso no es. Entonces algunos se rompieron en ese sentido, otros aprendieron a ser mecánicos o a crear autos. Todo así. Y entonces lo que hay que verlo, esto es una creación del cerebro y es más rápido que el cerebro, tiene más creatividad que el cerebro, pero cuando llegas a un momento que ya esa inteligencia artificial llegó a sus horizontes, el cerebro es el que tiene que llevarlo al próximo horizonte, no aunque lo enseñes a pensar y todo, no es igual. Sí que neuropsicológicamente creo que es muy bueno, pero no hay que temerle. Me encanta tu manera de responder.
y de alguna manera es siempre haciendo referencia a nuestros recursos, nuestra resiliencia y sobre todo ver las huellas emocionales que ya le estamos poniendo al mismo cómo estamos formulando las preguntas, porque ya esconde miedos, amenazas y eso te predispone a pues contestar desde ese lugar y en tu caso pues dices, no, 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 a ver, el chiste es no temerle y ya con eso se libera de alguna manera esa tensión que había. El Aunque, miedo, aunque como bien dices, no sabemos, pero eso no significa que sea algo malo y que tengamos que temerle. si tú estás hablando con una, vamos a poner, inteligencia artificial y le dices, a mí me encantan los criminales. ¡Ja! No, no me encantan los criminales. ¡Ja! Ya estás confundiendo, porque estás dando la misma emoción, diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Los algoritmos se vuelven, empieza a salir humo. Eh, Cosas simples. Ahora, lo que sí han podido, antes pensaban de, bueno, lo que le decían la prueba Turing, un niño de 12 años podía darse cuenta si era artificial o no, ya no se puede, pero hay maneras neuropsicológicamente de hacer truquitos a la inteligencia artificial. Me encanta. Para ir cerrando, Mario, me gustaría preguntarte sobre el perdón. Hablas mucho del proceso biocognitivo del perdón. Yo creo que el perdón está subestimado en la parte política, en la parte social y precisamente también en la parte de salud, ¿no? El perdón normalmente pareciera que es un tema de débiles, cuando tal vez es el tema de fuertes, ¿no? En vez de platicarme el proceso biocognitivo, bueno, lo que tú quieras contestar, pero ¿cuál ha sido una experiencia visceral para ti, ya sea personal o mundial, donde hayas presenciado que el perdón tiene toda esta fuerza de transformar, pues, la psiconeuroinmunología? Lo más importante es que nos han enseñado algo que no funciona para perdonar, porque pensamos de que el perdón tiene que ver con la persona que te hirió, tiene que ver con la interpretación de la herida, no con la persona que te hirió, no importa. Y el ejemplo que siempre doy, una analogía, es, ahora te dan un tiro, no importa quién te dio el tiro, tienes que ir al médico, tienes que ir a la emergencia y sanas y te curas sin el que te hirió. Entonces, la analogía es que para perdonar, primeramente, ¿de qué herida arquetípica te causó esa persona? ¿Te abandonó, te traicionó o te avergonzó? Y entonces, ¿cómo yo me libero de esa indefensión que yo creé por su interpretación y no tiene que ver nada con el depredador, nada? Y cuando haces eso, la persona se convierte en nada. Como los budistas dicen, es como benign indiferencia benigna. ¿Lo ves ahí? No hay nada porque soltaste la esclavitud que te creó esa persona. Y es muy difícil ver que se puede hacer sin esa persona. No, no hace falta la persona. Y hay que acordarte de la analogía de si te dan un tiro, imagínate si te dan un tiro, tienes que traer al que te dio el tiro, mira, vamos a trabajar con él para que sane. No importa, tú puedes sanar sin el que te hirió, pero la interpretación que le da el sistema inmunológico es yo voy a salvar esta herida neuropsicológicamente, yo voy a liberarme de esta herida, pero tienes que saber qué herida fue primero. ¿Y es posible sanar de las heridas arquetípicas o es un proceso constante de donde se nos detonan, las observamos y las podemos resignificar? Se pueden mejorar significativamente, pero de vez en cuando salen. Y la señal es que cuando estás sobre reaccionando a algo, estás poniéndole la historia arquetípica. Ahora te digo, llegaste hace 10 minutos y estoy enojado. Hay algo ahí, una herida de abandono, hay algo. Entonces te das cuenta y haces la técnica y vas mejorando, mejorando, mejorando. Yo tenía la herida de abandono y me queda muy poco que para ya casi está resuelta. Pero no importa, no importa. Cuando viene, lo resuelves, pero va mejorando y mejorando hasta que se convierta en algo no tan significativo en tu vida. A lo largo de esta charla te he visto estornudar y toser un par de veces. ¿Cómo interpretas todos estos síntomas así ahorita, un martes cualquiera? Bueno, primeramente viajé, estaba viajando, dejé de hacer ejercicios que hago acá, dejé de meditar, dejé de todas las cosas que me mantenían el sistema inmunológico fuerte y entonces como ser humano vino la gripe o lo que sea, pero han sido unos síntomas bien ligeros porque ya tenía esa fundación, esa preparación de las comidas, comidas que no debía haber comido, pero no importa porque no quiere ser perfecto es muy aburrido. Hay que ser imperfecto. Y me ha durado 2 días, pero mucho, mucho más ligero que si no hubiera hecho las cosas que... Así que cuando viene algo, lo trabajas y minimalizas el mal que te puede hacer.
Así que me alegro que hablamos en el medio de un resfriado. Mario, muchas gracias. No sé si tú quieras agregar algo. Yo nada más quisiera decirte que te admiro mucho. Te agradezco también la generosidad que he sentido de tu parte y la verdad me inspiras. O sea, me inspiras a seguir siendo un observador, un experimentador, un curioso. Y también de creerme estas verdades que yo me invento y vivir en ellas. O sea, está bien. Nadie te las tiene que venir a confirmar mientras tú estés atento pues sí, atento. Realmente eso es lo que me inspiras a seguir con esta atención porque el milagro de la existencia es insondable y es precioso. Entonces, eso me inspiras a seguir haciendo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, lo que yo diría es la falta de importancia que le damos al aprendizaje cultural. Lo que nos enseñan y lo que compramos no somos nosotros, sino es un tejido cultural y lo que he aprendido de los centenarios es que ellos rompen, son outliers, rompen esos tejidos y empiezan a vivir una vida completamente diferente, pero mi mentor George Solomon me dijo, vas a ser un outlier, pero es un poco solitario. ¿Está bien? O bueno, Me encanta, solitario. me encanta, pero también en ese solitarismo, cuando encuentras un kinship, Sí. se transforma muy rápido. Sí, sí, claro. Porque no hace falta tener tantas personas. Unas cuantas que valen es lo que necesitan. No necesitan tantos amigos. Uno, dos, tres, ya, suficiente. Porque es todo un viaje personal. Nadie puede nacer por ti ni morir por ti. Muchísimas gracias, Mario. Te mando un Hacer. fuerte abrazo, te aprecio mucho y espero Igualmente, seguir muchas gracias. co-creando contigo. Y felicidades por el trabajo que estás haciendo tan excelente. Muy bueno. Gracias, Mario. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.